Listo, ya empezó a grabar. Entonces, bueno, me pongo nervioso y todo. Hola, buenos días amigos, soy Rodrigo Bastidas. En este momento me encuentro en la Universidad de Cornell con el profesor, gran estudioso, crítico y conocedor de la ciencia ficción latinoamericana, Andrew Brown. Para quienes no lo conocen, fue parte de una de las primeras antologías de teoría y crítica de la ciencia ficción, Theory and Critics in Latin American Science Fiction, y también de una obra de análisis sobre la ciencia ficción latinoamericana que se llama Cyborgs en América Latina o en Latinoamérica. Entonces, bueno, muchas gracias por esta entrevista, profesor Brown. Gracias por la invitación. Bueno, yo quería, mi interés personal tiene mucho que ver con la forma en la que se está desarrollando actualmente la ciencia ficción latinoamericana. Para una gran pregunta, una pregunta muy amplia como para introducir en el tema, ¿cómo ve la ciencia ficción latinoamericana en la actualidad, ahorita que estamos en este siglo XXI, en estos 15 años del siglo XXI? ¿Se está consolidando, se está expandiendo, está nacionalizando, se está dialogando? ¿Qué pasa con la ciencia ficción actualmente? La verdad que creo que estamos en un momento, un momento especial en el desarrollo de la ciencia ficción latinoamericana, tal como lo es en el mundo. América Latina ha tenido una relación interesante con la ciencia ficción a lo largo del siglo XX, aún en el siglo XIX. En parte porque, como un género menor, entre comillas, se ha desarrollado de una manera algo similar a las otras tradiciones, en el sentido de que estas obras de ciencia ficción por lo general pertenecían a la periferia. Lo que diferenciaba un poco la experiencia latinoamericana es la presencia de escritores como Borges, que de alguna manera dotó con su propio estatus, su propio privilegio, un poco el género. Pero lo que he visto es que a lo largo del siglo XX, este privilegio no se contagió tanto a muchos de los escritores que estaban trabajando tan fuerte y muchas veces también en esa periferia. Lo que he visto en los últimos años, especialmente con el siglo XXI, es que tenemos una nueva generación de escritores que no tienen problema con mezclar géneros, que no tienen ningún problema con combinar una estética de la ciencia ficción con otras estéticas que van desde el horror a la fantasía, pero también a la experiencia, digamos, más realista. Y eso me parece bastante importante, y me parece que se debe un poco al hecho de que durante tanto tiempo en América Latina hemos seguido hasta cierto punto el modelo, digamos, por el cual abogó Arguedas en el gran debate entre Arguedas y Cortázar, y que ahora con esta nueva generación tenemos escritores que todavía se preocupan mucho por el elemento político, pero que se sienten más libres para incorporar elementos de la ciencia ficción en sus exploraciones políticas o a veces más individuales. Entonces, ahora lo que veo es que hay estos nuevos escritores que están haciendo cosas muy interesantes y que también están introduciendo elementos de la ciencia ficción en el discurso crítico literario en los niveles más altos. Ahora, todo eso está ocurriendo a la vez que los escritores de ciencia ficción, digamos, dedicados, que han trabajado todas sus vidas en la periferia, todavía están allí. Y quiero también recordarles a ellos que
con estos escritores que están llamando mucho la atención y que están recibiendo mucha atención crítica hasta desde la Academia Norteamericana, que todavía hay estos escritores que están trabajando fuerte en sus revistas y publicando, a veces autopublicando sus novelas y tratando de cultivar y de respetar las tradiciones de la ciencia ficción que cada país tiene. Sí. Pero sí, la otra cosa que veo es que en esta nueva generación tenemos escritores que se criaron con la mezcla. Y cuando digo mezcla, la mezcla de la literatura latinoamericana canónica y la ciencia ficción global. Yeah. Que antes de eso muchas veces teníamos escritores latinoamericanos de la ciencia ficción que se estaban nutriendo más que nada de la ciencia ficción global, pero no tanto del canon latinoamericano, o gente que estaba nutriéndose del canon latinoamericano sin prestar ninguna atención a la ciencia ficción. Y esto me parece un desarrollo importante también. Quizá estos escritores que están nombrando, imagino que empiezan un poco a desarrollarse o a plantear sus libros desde la década del 90. Porque yo observo, y la pregunta iría un poco para ese lado, en un libro como Cyborgs en América Latina hay un interés particular en lo que podríamos llamar la generación Macondo, ¿sí? Porque hay una serie de autores a los que hace referencia, como Alberto Fuguet, Edmundo Pasoldán, Rodrigo Fresán, que digamos pertenecieron a esa generación. Entonces, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿cuál es la importancia de ese grupo de autores de la década del 90 y su relación con los medios también? Porque hace un análisis sobre cine, sobre un montón de diálogos no solo literarios, sino también con cine, con los otros medios. ¿Qué pasaría en esa década del 90 con esa generación? Es exactamente así. La antología de Macondo y en especial estos tres autores han hecho muchísimo para, hasta cierto punto, liberar a como sus hermanos y hermanas menores en la literatura. Probablemente más Rodrigo Fresán y Edmundo Pasoldán, que no han tenido ningún problema con la incorporación de estos textos. Si tomamos, por ejemplo, una novela de esa época como Sueños Digitales de Edmundo Pasoldán, lo que vemos en esto es una novela política realista, en el sentido de que toda la tecnología que incorpora en la novela es tecnología que existe, sí. Pero también como un placer de la referencia y de una referencia que incorpore desde los X-Files a Philip Dick, pero a la vez que está incorporando una serie de referencias a novelas como La Invención de Morel, claro, o de diferentes aproximaciones a temas de Borges, a la vez que videojuegos como Lara Croft en esa novela, que de alguna manera dio la oportunidad para la próxima generación de escritores de sentirse como capacitado para producir estos tipos de diálogos. Y Rodrigo Fresán con una novela como Mantra, que de alguna manera propone todo un proceso de apropiación en que, por ejemplo, la máscara de Darth Vader termina siendo una máscara mexicana. El luchador libre. Exacto. Con meditaciones en mapas que extienden desde Cortés a Sauron. Sí. Que también establecen una serie de modelos. Lo que es más, esos dos escritores también han hecho esta
son escritores que han producido novelas, digamos, más dentro del ámbito del canon literario, pero que han escrito también sus novelas de ciencia ficción. Sí. Como Iris, por ejemplo. Como Iris o como El fondo del cielo de Rodrigo Fresán. Lo que hace Fouguet es facilitar, digamos, una aproximación a la literatura en que uno puede sentirse libre de ir forjando sus propias ideas de identidad y de nación que emergen de este diálogo constante entre cultura local y cultura global, que anteriormente había, no todos, pero muchos tenían este fetiche hacia lo local. Sí. Que está bien, ¿no? O sea, muy bien, y hay un lugar muy importante para eso, pero es eso. Yo marcaría también otra novela que tuvo un impacto muy importante, que viene de un escritor que que funciona un poco como una influencia importante para muchos de los de Macondo, que sería La ciudad ausente de Ricardo Piglia, Claro. que modela también una serie de estrategias de combinación de música subterránea, de géneros menores, ciencia ficción, referencias a Philip Dick. Y que tiene una carga política fuertísima. Exacto. Y para mí, mientras Macondo dio una serie de ejemplos para este grupo, para mí la novela La ciudad ausente fue un punto muy importante, que es justo al principio de los años 90. Bolaño también, con su afición en especial a Philip Dick, también contribuyó un poco a esto. Todo eso dando ejemplos de cómo ser escritor latinoamericano exitoso, pero que no tiene ningún problema con incorporar elementos de la ciencia ficción o directamente escribir una novela de ciencia ficción. Y ya quería hacer otra pregunta para cerrar. Y en el prólogo que escriben para Theory and Practice, Theory and Critics of Latin American Science Fiction, Theory and Practice. Theory and Practice, creo que sí. Que es, en el prólogo, en el primer texto, acertadamente, considero yo, hablan como de 3 momentos de la crítica y la teoría de la ciencia ficción latinoamericana, que dividen como un momento arqueológico, otro crítico y otro teórico. Y esos 3 momentos, o ese avance de los 3 momentos, tienen que ver con cómo también la academia se ha acercado a la ciencia ficción latinoamericana. Considero, y bueno, de cierta manera también lo plantean, pero en el caso colombiano sucede, que hay un trabajo muy fuerte con lo arqueológico, buscar los textos tanto del siglo XIX como hacer como todo este trabajo historiográfico de la ciencia ficción. Pero hay menos trabajo, tanto crítico como teórico. Más crítico, aún menos, o sea, mucho arqueológico, un poquito menos de crítico y aún menos teórico. ¿Cómo ve después de publicar ese texto qué ha ocurrido con estos 3 momentos actualmente? Es decir, si al tiempo de que ha habido o se puede ver una proliferación, de cierta manera, de escritores y textos de ciencia ficción, un gran momento, ¿también ha pasado de manera simultánea esto en la academia? ¿O sigue los textos críticos y teóricos muy relegados a lo arqueológico? Bueno, una anécdota, supongo. Yo coedité este libro con Libby Chinwe, que es una experta en la ciencia ficción brasileña. Y yo y ella nos conocimos en un panel en LASA, en Las Vegas, hace, no sé, fue en 2003, creo. Hace rato. Y me acuerdo que era un panel sobre la ciencia ficción y el panel consistía de 4 personas y en total en la sala había 6.
Nos sentamos en un círculo, nos leímos nuestras ponencias y listo. Pero fue ahí donde Levi y yo empezamos una amistad que llevaría después a editar este libro. Estuve en un panel de la ciencia ficción en LASA de Lima el año pasado y había 4 ponentes otra vez, pero la audiencia llenó la sala, debía haber sido 60, 70, tal vez 80 personas en un panel, o sea, que fue muy bien asistido. Y lo que es más, no fue el único panel en la sala, hubo varios paneles sobre la ciencia ficción. Y más, hubo varios paneles en que se organizaban según otros temas, pero que contenían ponencias que tenían algún elemento de la ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, lo que estoy viendo con cierto orgullo es ver que también un poco me estoy envejeciendo un poco, pero ver la próxima generación de académicos, los estudiantes graduados y los que recién están empezando sus carreras, veo que se sienten mucho más libres para explorar estos temas. En mi momento habría sido un poco difícil escribir una tesis sobre la ciencia ficción. Mi tesis fue sobre discurso científico, donde no hablé de ciencia ficción, de hecho, sino más bien usos de diferentes ciencias, como la física cuántica en Cortázar o algo así. Bueno, bastante bien. Pero ahora, hoy en día, hay muchas tesis que se están escribiendo sobre la ciencia ficción en más y más universidades. Y esa es la otra cosa. Cuando pensamos sobre el libro, lo que estábamos viendo era que lo que estábamos experimentando en la crítica de la ciencia ficción era bastante similar a lo que vimos en el desarrollo del feminismo. Al principio de formarlo como un campo de estudio, es imprescindible hacer el catálogo. Es decir, saber qué obras hay, claro, rescatar las obras ignoradas. Todo el trabajo arqueológico es muy importante. Sí. El problema es que a veces la gente se acostumbra a este tipo de crítica. Uh-huh. Y mientras todavía es importante hacer esta arqueología, tenemos que a la vez desarrollar esta aproximación en que ya empezamos a trabajar bien con los textos que tenemos y después tomar el próximo paso y empezar a teorizarlos dentro de toda una serie de aproximaciones distintas. Y esto también es muy, muy importante, porque lo que pasa es que si parte de nuestro proyecto es convencer a la crítica latinoamericana en general de que esto es un enfoque importante, si todo lo que hacemos es arqueología, uh-huh, es mucho más fácil para los que no hacen ciencia ficción decir que en inglés tenemos no sé cómo sería en Colombia, pero en las primarias tenemos una actividad que es show and tell. Uh-huh. Lo que hacen los niños es que traen algo de casa, okay, y se ponen enfrente de la clase y explican por qué es importante. Yeah. Que eso lo tengo en mi casa y será un cuadro, una foto, algún juguete, lo que sea. Tenemos que evitar siempre de que nuestra crítica no sea show and tell, como miren lo que encontré yo, sí, qué lindo, ¿no? Qué raro. Qué raro. Y desafortunadamente mucha de la crítica de la ciencia ficción ha sido este tipo de miren la novela que encontré, uh-huh, qué argumento tan interesante, tan rara, uh-huh, tan raro, y no llegamos al próximo paso. Y esto termina haciendo mucho más daño a nuestro proyecto que
Claro. que ayuda. Pero afortunadamente estoy viendo más y más. Hay muchos críticos ahora que están trabajando el tema. Hay varias antologías que se están publicando constantemente, tanto de la literatura como de la crítica. Tengo a dos estudiantes graduados míos que están preparando una antología bastante importante de crítica de la ciencia ficción mezclada con escritura creativa. Y esto es solo uno de muchos proyectos. De hecho, a veces recibo invitaciones que tengo que decir no, en parte porque ahora estoy trabajando más con el weird, que tiene sus elementos de la ciencia ficción, pero que es todo el movimiento que está desde Jeff Vandermeer con Anne Vandermeer y todos los... Exacto. Y que está también teniendo un auge importante ahorita en América Latina, que sí. me parece que es muy, muy, muy interesante. Esa mezcla, porque llega un punto, considero, en donde la ciencia ficción deja de tener un poco de sentido como género delimitado y pierde sus bordes al empezar a mezclarse con esos otros géneros, que me parece también un movimiento histórico importante de la ciencia ficción y de la ciencia ficción también, obviamente, en América Latina, como esa pérdida de bordes significa una mezcla y una pérdida que es triste por un lado, pero por otro lado que es buenísima porque permite... Bueno, ya me emocioné. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Andrew. Por favor, es Andrew Brown, el gran crítico, el gran teórico y como la persona que ha dado como esos primeros pasos para el desarrollo de la teoría y la crítica de la ciencia ficción latinoamericana, y a quien agradecemos mucho por esta charla. Muchísimas gracias. La gente de la revista Crónica, entonces, Andrew Brown. Muchas gracias. Sí, se me había olvidado, en realidad ya me había olvidado que estábamos grabando. Estaba feliz charlando.